vamos a tener la palabra del Señor. ¿Está listo? Amén. Ok, vamos a leer la Biblia entonces. Fundamento del cristiano. El fundamento del cristiano. Voy a hablar del fundamento en la vida cristiana, del fundamento. Voy a hablar del fundamento. ¿Qué es fundamento, hermano? El fundamento son las bases. Es el cimiento de abajo. El fundamento. Voy a hablar del fundamento. Tenga lista la palabra del Señor. Aleluya. Tenga lista su Biblia. Gloria al Señor. Y vamos a hablar del fundamento en la vida cristiana. ¿Cuál es tu fundamento? Amén. Como cristianos, como iglesia de Cristo, ¿cuál es el fundamento que tú tienes? Hablando de fundamento, amén. Vamos a darte algo aquí en esta hermosa tarde. Aleluya. Fundamento. No aparece ahí en ese, vea la TV, el fundamento. Vea ese cuadro y usted me va a decir, ¿cuál es el fundamento de esa casa? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Jesucristo es el fundamento? ¿O es la vida eterna? ¿O son los propósitos de la paternidad o el perdón? ¿O son o es la presencia? ¿Están de acuerdo que es Jesucristo el fundamento? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Levante su mano. Bueno, no estoy hablando con gente que sí va a entender. Voy a hablar del fundamento, que es Jesucristo. Este fundamento que es Jesucristo, si este fundamento que es Jesucristo no está claro en tu vida, lo de arriba se va a tambalear. Ahí faltan muchas cosas más en la parte de arriba. Falta amor, falta ¿qué? Paciencia, falta pasión. ¿Qué más falta ahí arriba? Porque nada más hay 1, 2, 3, 4, 5. Falta amor, entrega, pasión, gozo. ¿Qué más falta arriba? Fe, palabra, oración, madurez. Aleluya. Ahora, pero eso se desprende, todo lo que usted vea a la parte de arriba se va a madurar de acuerdo al fundamento que hay en la parte de abajo, que es Jesucristo. Tienes que entender como cristiano quién es Jesucristo para ti. ¿Entiendes? Porque no tenemos que entender que Jesucristo es nuestro fundamento. Y si no maduramos en nuestro fundamento, entonces lo que está en la parte de arriba no va a tener resistencia. Mientras no se revele Cristo en tu vida totalmente, como dijo Pablo, por cuanto agradó a Dios, dice Gálatas, dice Efesios, Gálatas, por cuanto agradó al Padre, revelar, dijo Pablo, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase. Si no lo hubiese revelado en mí a Jesucristo, dijo Pablo, yo no hubiese predicado tanto en muchos lugares. Ahora, la esencia de nuestra vida cristiana, de nuestra salvación, la esencia es Jesucristo. Porque Jesucristo es la esencia del Dios invisible, dice Colosenses. Que Jesucristo fue la esencia. Dios bajó a la tierra en forma de hombre y fue Jesús de Nazaret. Y Él es la esencia, dice Colosenses. Jesucristo es la esencia del Dios invisible. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es el cordero que vino a quitar nuestros pecados. Ahora, vamos a ver Biblia, el fundamento. La palabra fundamento, porque voy a hablar de esa palabra, el fundamento. 3 escalones que hay, es un fundamento fuerte. El fundamento, la palabra fundamento proviene del latín
Fundamentum, que quiere decir principio, cimiento en el que descansa y sobre él que se apoya un edificio o una otra cosa. Algo que se pretende afianzar, asegurar. Este edificio no ha caído porque tiene un fundamento sólido. Este edificio tiene un fundamento sólido, tiene barras de hierro en medio muy fuerte que no va a caer porque tiene un fundamento sólido. ¿Entienden? Ahora, el fundamento es donde descansa nuestra vida. Hablando de fundamento espiritual, mientras más tú te acercas a Cristo, Cristo se revela en ti, tu vida va a llegar a ser una vida madura en Cristo, va a llegar a ser una vida de excelencia en Cristo Jesús. El fundamento es muy importante en este tiempo, porque si el fundamento no está sólido en ti, si tú no sabes a quién estás siguiendo, si no se te ha revelado totalmente a ti, a quién tú estás sirviendo, por qué tú estás aquí, por qué tú adoras, por qué tú buscas, hay algo más profundo, por qué tú eres fiel a Dios en las buenas y en las malas, por qué aunque vengan pruebas y luchas, tú estás de pie. ¿Sabes por qué? Porque es que tu fundamento está firme. Está firme. Otros, tú los ves hoy buscar al Señor en muchos lugares en el planeta Tierra. Tú te das cuenta que muchos hacen profesión de fe. Muchos dicen voy a seguir a Cristo. Otros dicen yo voy a buscar al Señor. Pero vienen pruebas, vienen luchas, vienen tormentas a su vida, tempestades, y ya no los ves en el camino de Dios. ¿Por qué? Dicen muchos. ¿Por qué será? ¿Por qué ya no los vemos? Amén. Porque precisamente es de eso que te voy a hablar. Porque muchos se tambalean y dicen hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La mujer, el hombre, el varón, el joven, que es inconstante en sus caminos, que hoy dice sí, mañana dice no, que hoy dice me siento bien, mañana me dice ya no me siento bien, hoy está alegre, mañana está amargo, hoy está sano, mañana ya está enfermo, mañana dice yo voy a seguir y otro día dice ya no voy a seguir. Son inconstantes. ¿Por qué? Porque es que su fundamento no lo han dejado totalmente gobernar su vida, y el fundamento es Jesucristo. ¿No me entienden? En esto no hay que darle tanta vuelta, tanta intimidad. Ahora, yo voy a hablar de esta palabra, el fundamento. Es que, hablando del perdón, es que yo soy muy difícil, pastor, de perdonar. Yo perdono, pero no se me olvida. ¿Cómo que? Ven acá. ¿Cómo que tú perdonas y no se te olvida? Sí, amor, yo te perdono, pero no se me olvida. ¿Cómo que es eso? No. ¿Te das cuenta? Es que no, él o ella fue la que a mí me hicieron daño. Entonces, ¿cómo yo voy a ir? Yo estoy esperando que mejor ella venga y me... No, el yugo de Cristo es ligero. Amén. La vida de Cristo es humildad. Ok. ¿Cómo tú haces para que tu alma esté sana? ¿Cómo tú haces para que tus heridas emocionales, sentimentales, espirituales puedan sanar? Muchas veces hablando del perdón, hermano. ¿Por qué? A veces, aunque a ti no te hayan hecho, aunque tú no hayas sido el que haya ofendido, aunque tú no hayas sido el que haya tirado la primera palabra, tú tienes que ir a la persona y decirle, perdóname, para que puedas sanar. Hay gente que quizás te está hiriendo y tú estás esperando que aquellos vengan y te pidan perdón a ti. No, la vida de Cristo, el fundamento de Cristo es que tú tienes que ponerte en primer lugar, y aunque tú no hayas sido el que haya ofendido, tú tienes que ir. Por
porque tienes que seguir la vida de Cristo. Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba herido, estaba, hermano, desfigurado de su rostro, estaba ensangrentado, estaba muy herido, estaba casi en las pocas horas para morir. Y aún cuando estaba ahí colgado y viendo cómo los hombres le habían pegado fuerte, aún Jesucristo expresó: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es difícil que estés colgado y que al frente de ti vea gente que te están injuriando. Y qué hermoso es que tú digas: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no? ¿Cuántos batallan en perdonar? Alza su mano. No, alza su mano. ¿Cuántos han batallado por perdonar? No, es que, pastor, es que tú no has pasado lo que yo he pasado. No me importa. Si Cristo está contigo, es el que te perdona y te lava. ¿Sí o no? Es eso lo que tú sientas, lo que yo sienta, lo que yo, mira, es que hay que perdonar. Pero vas a perdonar y vas a olvidar de acuerdo cómo está tu fundamento. Si tú no estás bien claro en tu fundamento, vas a seguir llorando, vas a seguir, hermano, vas a seguir repitiendo las mismas palabras. ¿Sabías que hay gente que le trae a uno palabras de bendición y de Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar de tu estado donde está? Y muchos dicen: no, es que así crecí, pastor, así nací y así me voy a morir. No quieren. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar el fundamento que es Cristo. Y cuando uno acepta el fundamento que es Cristo, entonces vamos a poder levantarnos en el nombre del Señor. El fundamento de la iglesia, vamos a ver Biblia, hay muchas palabras aquí. Dios mío, hoy nos vamos a irnos rápido ya, ok. Vamos a poner la primera de Pedro capítulo 2. Rápidamente, primera de Pedro capítulo 2. Versos 3 al 8, apúntenlo porque no voy a esperar mucho porque es que son muchos versos bíblicos que hay aquí. Primero de Pedro 2, versos 3 al 8. Primero de Pedro 2, 3 al 8 dice: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Jesucristo. Fíjese bien, el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, ¿a quién está hablando Pedro? A nosotros, la iglesia. Nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tu vida es una casa espiritual. Ahí está en la pantalla de la TV. Como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? Jesucristo. De Jesucristo. Tú eres una casa espiritual, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Tú eres una casa espiritual, así Dios te mira. Entonces, si eres una casa espiritual, hermano, dice que tú vas a ofrecer sacrificio, dice que tú te vas a acercar como una piedra viva, piedra. Cuando habla la palabra de ese verso 5 de piedra, ¿por qué no dijo un blog? Ustedes como blog vivos. Porque un blog está hecho de arena y con cualquier golpe es frágil, se quiebra y se despedaza. Pero Pedro dice, fíjese bien, tú eres una piedra. Y la palabra piedra, hermano, quiere decir que tu carácter, que tu vida espiritual es una vida fuerte, hermano. La piedra que tú encuentras no se parte fácilmente. Si tú la tiras al suelo fuertemente a una piedra, no se va a partir. Pero si tú agarras un blog, un ladrillo, y lo avientas fuerte, ¿se parte o no? Y lo traes al piso donde hay concreto y tú le haces al ladrillo o al bloque, así fuerte se va a partir. Pero si tú traes una piedra grande, hazle así al mismo donde va el ladrillo y le das así, ¿tú crees que se va a hacer pedazo? Ahora, Dios te dice,
tú eres una piedra. Quiere decir que tu carácter debe ser fuerte, que tu vida espiritual debe ser fuerte, que tu vida espiritual debe ser fuerte, y es fuerte en Cristo Jesús. Tú eres un sacerdocio que puede ofrecer. Dice que tú eres una casa espiritual. Mira cómo Dios te mira. Dios te mira como una casa espiritual, pero dice con una cimentación fuerte. Dice que tú vas a ofrecer, dice que tú vas a ser edificado, dice que tú eres un sacerdocio, dice que tu vida es una casa espiritual, y dice que vas a ofrecer alabanza a Dios a través de Cristo Jesús. Mientras más se ha revelado Cristo en tu vida, vas a seguir madurando. Mientras más se ha revelado Cristo en ti, entonces vas a seguir buscando al Señor y vas a ver el panorama claramente, y vas a llevar un compromiso con Cristo Jesús. Muchas veces nuestra vida se tambalea, eso sí, pasamos por procesos. No quiero decirte que al ser casa espiritual, que al tener fundamentos bien claros nosotros, al tener a Cristo en nuestra vida, no quiere decir que como ya Cristo es tu fundamento, no quiere decir que no vas a tener procesos. No porque Cristo está en nosotros no vamos a tener procesos. Los apóstoles escribieron, Pedro escribió que si es necesario, dice primero de Pedro, dice que si es necesario, fíjese bien, padezcamos por un corto tiempo una leve tribulación, si es necesario. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea fundamentada en Cristo Jesús. Dice Pedro, si es necesario que el Señor nos someta a una leve tribulación para beneficio de nosotros, Dios lo tiene que hacer. Ahora, es que muchos dicen, es que Cristo siempre vino a mi vida. Cuando vine a Cristo, comenzó el proceso. Déjame decirte que a veces es necesario que Dios nos meta a una leve tribulación. ¿Para qué? ¿Para qué nos mete Dios a una leve tribulación? Para que nuestra fe se fundamente más en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Amén. Así que primero de Pedro, capítulo 2, verso 3 al 8, verso 6 dice: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Oye, eso me gusta. La piedra angular quiere decir que es Cristo, y en todo aquel que cree en él, todo aquel que cree en Cristo Jesús, que es el fundamento, dice que no será avergonzado. Muchas serán las aflicciones del justo, pero mientras el justo tenga sus cimientos, tenga su fundamento firme, mientras el cristiano puede tener muchas aflicciones, podemos tener aflicciones, enfermedades, procesos, vamos a entrar a los desiertos muchas veces, vamos a entrar a los procesos, a ser moldeados, pero mientras nosotros no perdamos de vista nuestros fundamentos, que es Cristo, cuando tú pongas tu confianza en Cristo, dice la Biblia aquí en el verso 6, que no serás avergonzado. Porque ¿sabe qué? Porque Cristo pelea por ti. Amén, hermanos. Amén. Mire, este fundamento está tremendo. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué? De tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también. Eso está profundo, y si yo te lo digo, a lo mejor no lo entiendes. ¿Sabías que hay gente en el planeta Tierra que ya ha sido condenado para ir al infierno? ¿Cómo, pastor? ¿Quién serán esos? ¿Sabía que ya el Señor sabe la gente que se va a ir al infierno? El Padre.
Dice ese verso que la piedra del ángulo llamado Cristo, para los que creen en Él, viene a ser un lugar de levantamiento, de santidad, para los que creen en Cristo. Esa piedra viene para levantarnos y llevarnos al cielo. Pero esa piedra que es Jesucristo, esa roca, esa piedra del ángulo, dice que los que no creen en Él, los que desechan a Cristo, ha venido a ser para tropiezo de ellos mismos y, dice, para tropiezo y para que sean condenados. Porque dice la Biblia en Pedro, vamos a leerlo otra vez porque yo quiero que tú lo entiendas. Bueno, ya sé que el Espíritu Santo me está dando una cita bíblica que no está aquí y te la voy a dar. Aleluya. Verso 7. Verso 7. Para vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros en ese verso? Diga conmigo, yo. Para vosotros, ¿cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Ok, ahora, esta es otra pregunta capciosa. ¿Cuántos de los que están aquí, Cristo es su Señor? Amén. ¿Entienden? Porque no solamente yo creo en Cristo. Tú le preguntas a la gente allá afuera, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero el secreto es, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Ok. Ahora, Cristo está gobernando tu vida. Es ahí donde muchos dicen, ¿qué es eso? Porque cuando yo digo que Cristo está gobernando tu vida es porque tú estás rindiéndote a Él, estás sirviéndote a Él, es tu Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Pero verso 7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para nosotros los que creemos, para nosotros la iglesia, Cristo es el Señor. Cristo es nuestro Cordero que vino a morir en la cruz del Calvario a limpiar nuestros pecados. No nos tuvieron el pecado para no ir a Cristo. Hoy nosotros estamos en Cristo Jesús. No, para nosotros Cristo es precioso. Dice amén. Pero diga amén porque tú lo estás viviendo. Porque no es porque yo te diga que tú repitas amén. Es porque tú lo estás viviendo. Que Cristo es precioso. Que Cristo es tu Salvador. Que tú le estás sirviendo a Él. Y si tú le estás sirviendo a Él, tú te vas a entregar a Él. Hermano, tú no puedes servir a dos señores. A eso me refiero. O a Cristo o al mundo. Y hay cristianos hoy en día. Hay iglesias hoy en día aquí en la tierra que están diciendo vamos a buscar a Cristo, pero también están en dos aguas. Están en el mundo con un pie y en el otro con el otro pie en la iglesia. O sea, están partidos por la mitad. Una parte mueve el esqueleto para el mundo y otra parte levanta su mano cuando adoran en la iglesia. Eso no le agrada a Dios. ¡Auch! Diga ay. O diga amén. No podemos, dijo Jesús, servir a dos señores. O al mundo o a Cristo. Hay dos puertas. Hay una ancha que es el mundo y hay una angostita que vas a pasar. Muchas veces vas a pasar así. Esa puerta angosta se llama Cristo. Es más, no vas a poder ni voltear para allá, ni para acá, ni para atrás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de... ¿Cuántos entienden esta palabra? Esa es la puerta angosta. Es que no me dejan hacer nada ahí. Es que ellos me prohibieron que yo me aviente por lo menos una cervecita. No una, ni dos, ni tres. Porque la voluntad de Dios, dice Tesalonicenses capítulo 4, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y muchos andan buscando la voluntad de Dios. Es que no entiendo, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Tu santificación. Alaba. Así de sencillo. Y es que muchos dicen, es que no entiendo cuál es nuestra santificación, pastor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno,
ya me estoy desviando, pero te estoy dando fundamentos. Te estoy dando fundamentos. Tu vida tiene que agradar a Dios. El fundamento te hace caminar por la puerta angosta. Hey, te invitamos para acá. No puedo, te estoy caminando en una puerta angosta. Hey, libertinaje acá en el mundo. Vamos si quieres, mira, vamos a mover acá el bote, el esqueleto, vamos para acá. Y no puedo porque Cristo es mi fundamento. La puerta ancha es el mundo, puedes hacer lo que tú quieras. Pero en Cristo es tu fundamento. Para los que creen, Él es precioso. Para los que creemos en Cristo, esto es lo mejor. Hay vida, se puede uno gozar, reír. No te estoy hablando de que seamos todo el tiempo andar serio. No, ¿sabía que el cristiano en la vida cristiana también se goza? También tenemos party. Los party del cristiano, dice un canto por ahí, ¿verdad? Los party del cristiano es gozo en el Señor Jesús. No cambio la vida de Cristo por el mundo. Tengo 40 años de edad y desde que tengo uso de razón he comprobado el mundo y a Cristo y yo me quedo con Cristo. Si volviera a nacer, le dije a Dios, vuélveme a meter en el vientre de mi madre y vuélveme a escoger para tu gloria. Porque esto es lo mejor. Mi fundamento es Cristo. ¿Cuántos son? El fundamento es Cristo. Cristo te ama y Cristo quiere hacer en ti cosas lindas. Ahora, para nosotros Cristo es precioso, es bello, es todo. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros que creemos, Cristo, yo por eso yo adoro, yo lloro, yo danzo, ¿me entiendes? Siempre estoy pegado en ese instrumento, pero yo quisiera correr, yo quisiera saltar y adorar porque yo sé quién es mi fundamento. Pero me sujeto a la guitarra o al teclado o a lo que hay ahí. Pero si yo no tocara, yo estuviera, mira, para allá y para abajo. Pues si tenemos un pastor loco. Pero ¿sabe por qué? Porque ya tú sabes, cuando tú le das tu adoración a Cristo, es porque tú sabes quién es Él en tu vida. Amén. Para vosotros, Dios mío, no puedo salir de este verso. Los que creemos es precioso. Pero para los que no creen, dice el verso 7, fíjese bien, aquí hay dos personajes, dos personas diferentes. Uno que cree y que Cristo es precioso. Pero para los que no creen, dice Pedro, fíjese bien. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, y, verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en dónde? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ya fueron destinados los que tropiezan con la palabra. Otra vez. ¿Cuántos se han enojado contigo? A ver, levante su mano. ¿Cuántos se han enojado contigo cuando tú le has ido a hablar la verdad y le has dicho en su cara, mira, estás mal? ¿Tú te han recibido con los brazos abiertos, Joana, cuando tú le has dicho la verdad a alguien? Como que si tienen un bate ahí, como te sueltan un batazo cuando tú le estás diciendo la verdad. Porque Pedro dice en el verso 8 que para los que no creen, esta palabra y Jesucristo es tropiezo. Porque cuando tú le pegas en las llagas y le dices, tú eres un pecador, te tienes que arrepentir, tienes que esto, mira, tú no le suavizas la palabra y tú le dices, mira, o eres cristiano o no eres cristiano, y le das un bofetón con esto, como que ellos se quedan y como que, y muchos rechazan la palabra, muchos rechazan a Cristo. ¿Tú crees que hoy en día han rechazado a Cristo? Muchos. Y ese rechazo se cumple la palabra. Muchos van a rechazar a Cristo
Y Dios el Padre amó al mundo, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y que tenga vida eterna. Ya el regalo de la vida eterna, ya para ir al cielo, Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario hace 2000 años, hermano. Ya hay libre acceso para todo aquel que cree. Pero aquel que rechaza la palabra, aquel que rechaza este fundamento, también ya está destinado para ir a la condenación. Ahora, el que choca con la palabra y no acepta a Cristo, ya está destinado, si no se arrepiente a tiempo. Porque si rechaza la palabra, pero si Dios le da un misericordia y tiene el tiempo para arrepentirse, en la sola soberanía de Dios, Dios lo salva. ¿Cómo se llama el jovencito del Facebook, el dueño de Facebook? Él decía: yo soy ateo, yo soy ateo, yo soy ateo, yo soy ateo. Yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y ya, todos dijeron: ya él es ateo. Pero el 25 de diciembre, la página cristiana, el diario cristiano, se queda sorprendido. Y este hombre, este joven, pone una nota a sus seguidores que está celebrando a Jesús y que él viene de descendencia judía. Y muchos seguidores de él se enojaron con él y dijeron: a ver, ¿por qué? ¿Por qué tú cambiaste de ser un ateo a creer otra vez en la religión? Y él puso: porque es que en mi espíritu está sembrada una semilla que yo quería desechar, que yo estaba diciendo que yo no creía en Dios, pero ahora mi familia, yo, y mencionó a su esposa y a su hijo y a su mascota, ahora nosotros adoramos y celebramos a Cristo. Una persona que mundialmente tiene Facebook controlado y él es el dueño. Y ahora dice: yo creo en Cristo. Pero mira, Dios le da oportunidad a la gente. Dios te está dando la oportunidad a ti. Si tú no sabes quién es Cristo, hoy yo te invito a que tú lo aceptes. Hoy yo te puedo puedo abrirte esta puerta en el altar y decirte: Cristo te ama. Cristo te quiere restaurar, Cristo te quiere levantar, Cristo vino a morir por ti, Cristo vino vino del cielo para que sea tu fundamento. Ahora dice que para muchos Jesucristo y la palabra va a ser piedra de tropiezo para ser condenados. Ay, es que muchos me han dicho, fíjense, es que ahorita yo me siento joven y no creo entregarle mi vida a Cristo. Ya que sea un anciano, yo entonces voy a buscar a Cristo. Así me han dicho algunos. Ahora una joven me acuerdo que me dijo una vez: no, yo estoy muy bonita y yo creo que voy a desperdiciar mi hermosura para ir a la iglesia. Vanidad de vanidades. Le digo: pues esa hermosura, si no te arrepientes, cuando te mueras se lo van a comer los gusanos. Y se quedó así, dijo: ¿por qué me dice eso? Porque así es. ¿Por qué no le entregas tu hermosura a Cristo Jesús? Tu tiempo a Cristo Jesús, tu juventud a Cristo Jesús. Y un día terminó llorando en el altar. Sí, Señor, yo quiero. Porque el evangelio, porque Cristo es para ancianos, para medios ancianos, adultos, medios adultos, para jóvenes, para medios jóvenes y niños también. Cristo Jesús es lo mejor. El estar aquí es lo mejor. El estar con Cristo es lo mejor. Esto te va a llevar a la vida eterna. Pero esto, o la palabra te saca del pecado y del mundo, o la palabra, o el mundo y el pecado te saca de la Biblia. Otra vez, porque no lo entendiste. O Cristo, o la palabra te saca del mundo y del pecado, o el pecado o el mundo te saca de la palabra y te saca del mundo. ¿Sí o no? ¿Qué decides? La palabra. Porque esta palabra muchos es que me va a dar la oportunidad el Señor. Mira, nosotros la iglesia estamos esperando la venida de Cristo.
Estamos esperando el rapto de la iglesia, como le dice Tesalonicense, como dice Pablo. La iglesia, nosotros creemos, la iglesia de Cristo creemos que Cristo va a venir y va a venir a buscar a la iglesia. Va a sonar una trompeta, va a ser la voz de Cristo, como una trompeta. Cristo va a lanzar un grito. ¿Qué grito? Yo no sé. Ya eso no, ni soy teólogo, ni quiero perder mi vida en cómo va a sonar, no. Lo que yo quiero es experimentar el rapto de la iglesia, que de repente mi cuerpo se transforme y que yo me vea ya volando a encontrarme con mi Señor. Pero Jesucristo va a venir con voz de mando, como trompeta de Dios, dice. Y va a gritar, y los muertos van a resucitar, y los que están vivos van a ser transformados para recibir al Señor en el aire. Y entonces viene a buscar a su iglesia solamente. Y cuando va a sonar la final trompeta, dice que vamos a ser transformados y vamos a encontrarnos con Cristo en el aire. Las almas vamos a volar a su presencia y vamos a ir a un lugar donde dice la palabra en Apocalipsis, las bodas del Cordero. Allá nos vamos a ir, pero ¿cómo le hago, pastor, para que yo escuche la final trompeta? ¿Cómo le hago para que mi cuerpo sea transformado y me lleve el Señor? Porque el Señor viene a buscar a la iglesia nada más. Y el que no se vaya en el rapto de la iglesia, en el rapto, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, el que no se vaya en el rapto, ¿qué va a hacer de esa gente? Muchos han entrado en controversia si va a haber salvación o no va a haber salvación. Yo no quiero perder mi tiempo si va a haber o no va a haber. Lo que yo quiero es escuchar la final trompeta. Porque el que se quede, si no se va con Cristo en el rapto de la iglesia, ¿qué va a pasar? No, es que si yo me quedo, muchos dicen, fíjate, hoy no me voy a comprometer totalmente con Cristo, con la iglesia. Mejor voy por encimita, y si se va a la iglesia, bueno, que se vaya. Y si yo me quedo, pues ya sé que tengo que buscar a Cristo. Y puede que Cristo me perdone y me lleve con él. No, va a ser duro. Que si tú no te vas en el rapto de la iglesia, si tú te quedas aquí sabiendo que tú eras cristiano y que ibas y venías a Comunidad Cristiana Rey de Reyes y que tu pastor era Isaí Gómez, y si te quedas y no vuelas con él a las nubes, ¿qué va a pensar tu conciencia? ¿Irá a haber salvación o no va a haber salvación? En la tribulación, a precio de sangre. Pero va a ser muy difícil. Porque hay un verso. Vamos a buscar Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Son como unos 30 versos bíblicos que voy a darles hoy y ya apenas voy con el segundo. Dios tenga misericordia de mí. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Han escuchado esto? Vamos al vecino, vamos al Primera Tesalonicenses 4. Y ahorita vamos a la carta número 2. Pero vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 4. Verso 14. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos, fíjate bien, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todo esto es por fe, solamente es creer. Si tú crees en Cristo, tú estás salvo, pero tu vida tiene que ser una vida íntegra delante de Dios. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, del rapto, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, o sea, Jesucristo mismo, con voz de mando, o sea, es Cristo el que va a venir y va con una voz, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En esto creemos nosotros. En el rapto, en el arrebatamiento. Entonces nosotros le llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Si tú te vas en este capítulo 4, si tú te vas en el arrebatamiento, hermano, gózate. Porque estás salvo por la eternidad en eternidad. Si nosotros alcanzamos a escuchar a la voz de Cristo y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Una sola vez cierra tu ojo y ábrelo, así. En un abrir y cerrar de ojo vas a ser transformado. Tu cuerpo en un cuerpo espiritual para volar al aire, y allá en el aire va a estar Jesucristo, el Cordero de Dios, te va a estar esperando y te va a decir: ven, hijo, hija, vamos a gozarnos en la boda del Cordero. Pero mucha gente se va a quedar aquí en la tierra. Va a haber el caos mundial y muchas noticias a nivel mundial van a decir: desaparecieron, ¿quién se los llevó? Y muchos van a decir: fíjese, los extraterrestres se llevaron mucha gente. Desaparecieron el gobierno, etcétera, etcétera. Pero no es eso. Va a ser Jesucristo que va a llevar a la iglesia. Pero hay un verso bíblico para los que se queden. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. El Espíritu Santo me dijo que yo te diera esta palabra hoy. Este verso. Segunda Tesalonicenses. Esto es profecía, ¿eh? Esto es profecía. Lo que te estoy dando es profecía. Tesalonicenses capítulo 2. Aleluya. Verso 1, para que lo entendamos bien. Segunda Tesalonicenses 2, 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, hablando del arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Todo se está preparando para el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a este hombre de perdición, hablando del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Escucha esto: el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha esto, el verso 11, escúchalo bien. El verso 10 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que no creen, yo les decía, Pedro dice que esta palabra y Jesucristo viene a ser piedra de tropiezo para muchos, porque dice que tropiezan en la verdad y son destinados para perdición. Y el Tesalonicense dice que los que se queden aquí, se va a levantar el anticristo, y dice que va a venir con prodigios engañosos del diablo, y va a engañar a muchos para que crean a la mentira de él, los que se queden aquí en la tierra. Y dice: Dios les enviará un espíritu engañoso a toda la gente que se quede, para que crean a la mentira del diablo.
por cuanto no quisieron la verdad, no quisieron el fundamento en su vida, dice que a fin de que sean condenados, porque no quisieron la verdad y se complacieron con hacer la injusticia de este mundo. Dios les manda un espíritu engañoso. Oyes, quiere decir que si la gente que se quede aquí, cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia, la gente que se quede aquí va a ser difícil, hermano, que sea salvo. Porque si Dios va a enviar un espíritu engañoso a todo al ser humano, Dios va a permitir enviar un espíritu engañoso para que crean a la verdad, quiere decir que va a estar fuerte. Hoy tú decides. Hoy decidimos. El diseño de Dios, la iglesia. La Escritura dice que Cristo vino a ser la piedra del ángulo. Dios ha diseñado la iglesia para que Cristo sea el Señor de nosotros. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, la presencia de Él te va a gobernar. El perdón va a estar sobre tu vida y vas a perdonar. La paternidad se va a hacer más clara del Padre hacia ti. Vas a decir, mi Padre tengo que buscarlo por medio de Cristo Jesús. Yo quiero la paternidad del Padre. Yo quiero al Padre. ¿Sabía que muchos hijos pródigos en este tiempo, en este año, van a regresar a la casa del Padre? Hay muchos hijos pródigos viviendo en su provincia apartada. Lucas capítulo 15 dice que el hijo menor le pidió la herencia y se fue a un lugar, a una provincia apartada y desperdició todo. Pero este hijo menor desperdició su herencia. La desperdició en el mundo. Y dice Lucas que este hijo pródigo se fue a una provincia apartada. Ahí malgastó su dinero con mujeres. Y dice que fue tan pobre que dice que él llegó a una pobreza. Que dice que llegó a uno de un hombre que tenía cerdos. Apacentaba cerdos. Y dice que el hijo pródigo llegó a la casa de ese hombre que tenía muchos cerdos. Y dice, bueno, para que me den de comer aquí en esta casa, dijo el hijo pródigo, yo voy a ayudar a este señor para apacentar sus cerdos. Y la Biblia dice que era tan pobre el hijo pródigo que en ese momento que dice que él deseaba. ¿Qué deseaba él? Comer la comida de los cerdos. A ese grado llega la gente que se va lejos de la casa del Padre. Pero ese hijo menor dice, volvió en sí, volviendo en sí. Oye, alaba a Dios por eso. Bendito es Dios que todavía hoy en este tiempo el Espíritu de Dios le está diciendo a la gente. Por eso hemos soltado palabra profética desde este lugar. Señor, suelta. Estamos orando por gente allá afuera a nuestro alrededor que ni está pensando que nosotros estamos orando por él. Pero desde aquí estamos orando por la gente. Señor, suelta todo vicio, suelta toda cadena. A esa gente, a esos hijos pródigos que están en su provincia apartada. Señor, otra vez que vuelvan en sí, que vuelvan en sí. Y volviendo en sí, el hijo menor, el hijo pródigo dice, oh, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y están comiendo mejor que yo. Me voy a levantar, dice el hijo pródigo, voy a ir a mi padre y le pediré perdón. Y la Biblia dice que el hijo pródigo dejó la provincia apartada y se dirigió a la casa del padre. Y el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Muchos hijos pródigos van a llegar a este lugar. Están en su provincia apartada. Señor, que en esas provincias apartadas donde está esa gente, Señor, suelta en el nombre de Jesús. Que vuelvan en sí. Hay mucha gente alejada de Cristo que un día oraba en lenguas, un día hablaba en lenguas y hoy en día están malgastando su tiempo en el mundo. Señor, que vuelvan en sí. Esa es nuestra oración, que vuelvan en sí. ¿Sabe por qué? Porque nuestro fundamento es Cristo y ellos tienen que volver a Cristo. Entonces dicen amén. Es tremendo el Señor, es grande. Amén. Dios es grande.
Efesios capítulo 1, con esto termino. Aleluya. Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Verso 9, léalo. Efesios 1, 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Los que están en los cielos como los que están en la tierra. Verso 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se implante en nuestro espíritu. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se implante en nuestro espíritu para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Y que nuestro fundamento sea Cristo Jesús. Sea Cristo Jesús. Mateo capítulo 16. El fundamento debe ser Cristo. Mateo capítulo 16. 1 al 4 dice, te voy a dar una revelación aquí del fundamento que es Cristo. Mateo 16, 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondió, le dijo, cuando anoche decís, vuestro tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora, el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús vino a la región y les preguntó a los discípulos, reunió a los discípulos y le dijo, ok, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Isaías, Jeremías, uno de los profetas. Ahora, Jesús les cambia la palabra, la pregunta y le dice, bueno, el mundo tiene una perspectiva de quién soy yo. El mundo no sabe quién soy yo. La gente que está en el mundo y no está conectada a mí, está diciendo que yo soy un profeta, que yo soy Moisés, que yo soy Elías, que soy un profeta más. El mundo dice, no tiene una identidad. El mundo sabía que la gente que no tiene a Cristo, que no tiene el fundamento, no sabe por qué nosotros buscamos a Dios. No sabe por qué nosotros adoramos, por qué nosotros creemos y todo lo declaramos por fe. La gente no sabe.
Tienes una perspectiva de Cristo en el mundo. Porque muchos no entienden por qué esa gente llora cuando levanta sus manos. Porque esa gente, mucha gente no te va a entender, hermano. Mucha gente no te va a entender, gente, amigos, familia, no te van a entender porque tú estás en la iglesia. No van a entender por qué tú estás buscando a Dios. No van a entender por qué tú le pides a Dios y no ves a nadie. El mundo, la gente que está en el mundo y no tiene una revelación de Cristo, tiene una mentalidad errónea de quién es Dios. Porque dijo Cristo a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo Pedro, unos dicen que eres Elías, uno dice que eres un profeta. Ahora Cristo dice, y los lleva y los confronta a ellos. Ahora, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Confrontó su vida cristiana, confrontó su relación con ellos. La gente de tu alrededor, le dijo Jesús a los discípulos, están diciendo que yo soy un profeta, mas no están diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Ahora, el Señor los confronta y dice, ahora, a ver, Simón, a ver, Pedro, a ver, Juan, a ver, Andrés, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y se quedaron todos diciendo, Dios mío. Y se levanta Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía una revelación, un fundamento. Y el fundamento sabía que enfrente de él, el que estaba preguntando era el Cordero, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, era la esencia de Dios. Y Pedro dijo, la gente está diciendo que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista. No. Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro tenía una revelación de quién era su fundamento. Y Jesucristo lo elogia y le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, el Padre Celestial nos tiene que bajar a la iglesia, Rey de Reyes, y tiene que revelar a Cristo en nosotros. Esta casa se tiene que llenar de la gloria de Cristo. Esta casa tiene que tener la presencia de Dios, tiene que tener el perdón de Dios, tiene que tener la paternidad de Dios, tiene que tener el propósito de Dios y tiene que tener vida eterna, porque Cristo es nuestro fundamento. Ponte de pie, alaba al Señor, hermano. Cristo es nuestro fundamento. En Cristo hay vida, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay perdón de pecado. Ven a Él y Cristo te levantará.